Bueno, esta va a ser la segunda parte del live con la doctora Janet López. Me demoré un poquitín en iniciarlo porque estaba guardando la primera parte. De hecho, ya está montada en mi Instagram TV para que puedan verla y posteriormente voy a estarla subiendo también a mi canal de YouTube, que les invito a suscribirse, doctora Gabriela Lugo, donde voy a estar subiendo todos los Instagram Live que tengo pendientes. Este domingo segurísimo me pongo con eso. Me perdona la doctora que estaba haciendo el comentario de que, bueno, mientras montaba para que no se perdiera el material de la primera parte, pues lo estaba guardando rapidito y lo acabo de dejar colgado en la parte de Instagram TV. Ok, doctora. Perfecto. Ujú. Continuamos entonces. Estábamos Ok. haciendo la diferenciación y usted me estaba comentando el por qué se indicaba el estudio con inmunofluorescencia en los casos de las biopsias que se realizaban para el lupus. Precisamente qué podíamos diferenciar entre el lupus y el líquen y qué se podía observar puntualmente. De hecho, estábamos mostrando unas imágenes que voy a hacerles también el comentario que vamos a estar compartiendo el artículo de la doctora, que tiene la doctora, tanto, ¿me puede repetir la revista en la que está, doctora? Sé que es una revista de patología, pero no recuerdo el nombre. ¿Pudiera decirnos? Es el Journal of Pathology and Medicine, es un journal inglés. Allí lo van a poder conseguir y van a poder ver toda la información básica que estoy No, comentando pero en este momento. excelente, doctora. No, no diga ningún básico porque por algo es un estudio de referencia. Así que es un estudio de verdad muy, muy importante que vale la pena que todos tengamos acceso a esta información y bueno, vamos a estarlo compartiendo. Bueno, doctora, vamos a continuar. Me estaba comentando sobre esto, sobre la parte de la inmunofluorescencia, qué se podía observar, porque Ujú. digamos, la indicación para esto, lo de los criterios entre la OMS y los criterios de SHOT. Bueno, te comentaba que desde el punto de vista histopatológico incluso hay a veces dudas para diferenciar un líquen plano oral de un lupus eritematoso. Entonces, bueno, de allí siempre la insistencia de hacer la inmunofluorescencia directa. Es un estudio complementario, nunca va a sustituir al estudio histopatológico con la coloración Convencional. convencional. Okay. Ese es el gol estándar, siempre ha sido y lo será, pero es un estudio diagnóstico complementario importante en las enfermedades inmunológicas. Siempre que sea positivo para fibrinógeno, nosotros debemos entonces orientarnos hacia un diagnóstico de líquen y cuando nos muestre positividad para elementos inmunológicos como inmunoglobulina Gm y factor C3 del sistema del complemento, nosotros debemos entonces orientarnos por un diagnóstico de lupus. Eso es en el caso de una biopsia con fines diagnósticos. Ahora, cuando tomamos una biopsia de control para descartar que alguna lesión pudiera estarse transformando en un carcinoma, en esa circunstancia, pues nosotros debemos enfocarnos en una biopsia de la lesión y se envía para su análisis histopatológico de rutina o convencional. Para buscar si hay algún cambio exacto en el epitelio o en el tejido conjuntivo que pueda indicar una características pues, de malignidad, ¿no? En la lesión. Correcto. Uh-huh. Perfecto. Que me comentaba que estaba establecido de un 5% el porcentaje de potencial de malignización. En la literatura maneja un 5%, pero yo muy en lo personal creo que es incluso hasta inferior. Del líquen se maneja entre un 1 y 7% y varía de acuerdo a ciertas regiones geográficas, sobre todo por formas de consumo de tabaco que a veces se relacionan, pero en realidad no excede el 5%. Eso es aproximadamente lo que se maneja la probabilidad de malignización de un lupus eritematoso. Perfecto. Y que a pesar de la cantidad de tiempo, pues, que hacen continuamente revisiones, la OMS, pues no lo han sacado de las lesiones que puedan ser potencialmente malignas o que puedan tener potencial de Correcto. malignización. Se mantiene dentro de la, igualito, con eso pasa lo mismo que pasa con los criterios diagnósticos de la enfermedad. La Academia Americana de Reumatología, el Colegio Americano de Reumatología el año pasado, 2019, junto con una asociación europea antirreumatismo, hicieron una actualización de los criterios diagnósticos de la enfermedad. Y de esos criterios diagnósticos, cuando el paciente están divididos en áreas anatómicas y ciertos cambios patológicos que pueden estar presentes en el paciente,
siempre se han considerado dentro de estos criterios diagnósticos las lesiones orales del lupus, muy especialmente la presentación clínica de úlcera. Esa es la presentación clínica específica que se maneja como un criterio diagnóstico. El año pasado actualizaron los criterios y a pesar de que lo actualizan, siguen estando las úlceras dentro de los criterios mucocutáneos para diagnóstico. Se deben tener 10 puntos de todas las opciones y las úlceras orales representan 2 puntos dentro de las escalas. Eso significa que evaluar la cavidad oral en un paciente con sospecha de lupus es importante porque lesiones ulcerativas son criterio diagnóstico de la enfermedad. Y mantener vigilancia constante de las lesiones presentes en boca es importante porque la OMS le incluye dentro de los desórdenes con potencialidad de malignización, aun cuando el porcentaje de riesgo sea tan bajo. Pero igual, claro, igual hay que tenerlo en consideración y tomarlo en cuenta pues dentro de nuestro examen clínico de rutina, que lo comentábamos al inicio también. Que muchas veces, exacto, porque si a lo mejor se encuentra una lesión a lo mejor aislada en paladar o algo que no se observe y que el paciente pues no tenga ninguna manifestación sintomática, que no moleste, que él ni siquiera se haya dado cuenta o algo, pues eso, ir más allá de el diente específico o del motivo de consulta puntual que pueda tener el paciente y siempre hacer una evaluación exhaustiva de la cavidad bucal. Lo importante de eso es importante claro que, sí. Que haga esa acotación, doctora. Eso me parece muy importante. Ok. Mira, vamos a poner por acá, doctora. Fíjense que dice la doctora Eva Pimentel que tiene una pregunta. Dice, en estos pacientes inmunosuprimidos, al momento de hacer la biopsia, ¿considera necesario indicarle antibiótico-terapia preventiva o curativa o no lo manda? No lo indicamos. No es una indicación que se haga de rutina. Tiene que haber un compromiso muy importante del paciente. El paciente tiene que, para hacer algo como eso, el paciente podría tratarse de un paciente que no está controlada la enfermedad y está en una fase aguda. En esos casos, más bien se procura que el paciente se estabilice para poder tomar la biopsia. ¿Ok? Sobre todo si es de cavidad oral. En ese Ahora, caso, aún así, aunque tenga exacto la lesión, todo, pero si el paciente está en fase aguda, es mejor no tomar la biopsia en ese momento. No, es mejor esperar, sobre todo si el paciente está en una fase en la que se están haciendo todas las pruebas para el diagnóstico y está contemplada una biopsia de mucosa oral y el paciente hay un compromiso sistémico importante, porque muchas veces es un compromiso de vida, porque estos pacientes pueden llegar a estar muy graves. Es preferible esperar y tomar la biopsia o hacer la toma de la biopsia en el momento que el médico tratante lo indique. Eso. ¿Ok? Y sin embargo, no se contempla indicar tratamiento antibiótico preventivo. Importante dejarlo también claro, sobre todo la doctora Pimentel, que hace poco tuvo un conversatorio sobre antibiótico-terapia. Acá sí, lo vi, muy interesante. Un poquito de antibióticos. Por acá preguntan, doctora, que si todos los pacientes de lupus eritematoso presentan manifestaciones bucales. Sé que lo comentamos al comienzo, pero bueno, si puede comentar un poquito de esto. Puedo darle incluso porcentajes. Se estima, ¿no? Es un porcentaje estimado. Se estima que el 50% de los pacientes que están diagnosticados en la forma sistémica de la enfermedad, o como un LES, tienen un 50% de probabilidad de tener lesiones en mucosa oral. Si el paciente está ubicado dentro del espectro cutáneo, solamente tiene lesiones en piel, las probabilidades bajan y se estiman entre un 25 y un 30% de probabilidades. Perfecto, pero igual es un porcentaje importante, o sea, igual claro que sí. A considerar, sí. Exacto, porque entre un 50% y el otro entre un 25 y un 30%, o sea, igual siempre hay que buscar entonces lesiones o manifestaciones orales. Así como digo eso, dando un poco de respuesta a Jenny sobre mi experiencia, es que aun cuando esos son los porcentajes que maneja la literatura, yo en la consulta a la que he asistido, tanto para hacer mi tesis como después como una profesora colaboradora de la consulta, es superior. El porcentaje es superior, en mi experiencia. Sin embargo, la literatura es muy clara en esos porcentajes. Cuando uno estudia el lupus oral, generalmente esos son los porcentajes que se manejan. Sin embargo, en mi experiencia es superior. Perfecto, bueno, respondida la pregunta de Jenny Castañeda, que hizo por acá.
La doctora Eva Pimentel comenta también, dice, coincido contigo, antibióticos solo cuando sea necesario. Perfecto. Ujú. Claro, está muy bien. Y sobre todo eso, que si el paciente por alguna razón está descompensado o está en una fase aguda o algo, pues lo importante es hacer su tratamiento con médico tratante, o sea, con su médico de referencia, con su médico de cabecera y posteriormente, entonces, hacer la biopsia de las lesiones correspondientes. Por acá, la colega Yaidilis Virgo es cirujano bucal también de la UCB, nos pone por acá, excelente Gaby y Janet. Qué bueno. Saludos de Bilis. Doctora, cuéntame algún otro detalle que usted considera que a lo mejor se nos haya podido estar escapando o algún otro punto que pudiésemos enfatizar por acá. Bueno, yo creo que para dar un cierre es interesante enfocar esta enfermedad como una patología con riesgo de malignidad. En esos casos, ustedes cuando tengan pacientes en sus consultas, que sean pacientes que al llegar le hagan la historia, reporten que son pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso, siempre tengan presente que aun cuando el paciente no tenga conciencia de lo importante que es una evaluación por lo menos semestral, aun cuando esté muy controlada su enfermedad, ustedes deben sugerirle a su paciente que debe hacerse controles semestrales para evaluar, más allá de ver las condiciones de sus dientes y de la condición periodontal, también evaluar la mucosa oral. Si ese paciente tiene lesiones en mucosa oral, así no las tenga, pero si tiene muy especialmente, y además están presentes en el paciente factores de riesgo como tabaquismo, por ejemplo, alcohol o algún otro factor que ustedes consideren, el paciente hace deportes al aire libre y tiene de repente lesiones en labio, o el paciente tiene lesiones en paladar, que son las dos zonas clásicas con mayor riesgo, la recomendación es el control periódico y además nunca está de más recomendarle ciertas opciones antioxidantes al paciente de manera preventiva, indicarle que debe tener una buena dieta, que en su dieta de manera habitual debe incluir vegetales que sean ricos en betacaroteno, vegetales naranjas, verdes, muy brillantes. Esa debe ser la dieta rutina de un paciente que tiene cualquier enfermedad en su cuerpo o, bueno, muy especialmente aquí en la boca, que tenga riesgo de malignidad. Y, por supuesto, siempre educar, Sí, sembrar perfecto. conciencia. Eso es de lo Totalmente de más acuerdo con importante. usted, doctora. Fíjese que por acá, de hecho, nos pone la doctora Auber Brito, a quien le mando un saludo también. Nos pone, ¿cuál es Saludos, la amiga. importancia del médico bucal en el tratamiento y diagnóstico del lupus? Bueno, el médico bucal es realmente el profesional que si el paciente tiene lesiones orales debe llevar el control. Por el ojo clínico, eso que hablábamos antes, Gaby. Sí, De claro. allí la importancia de trabajar siempre en conjunto, sobre Exacto. todo cirujano, periodoncista, médico oral. Exactamente, Esa sí. es una tríada importantísima, sobre todo en pacientes con enfermedades de carácter inmunológico, que es el caso del lupus. Claro. Porque yo como médico bucal quizás tengo más el ojo clínico, de llevarle seguimiento a ese paciente, llevarle registro fotográfico muy minucioso, de yo ver cuando algo no es, algo clínicamente no me convence, me tiene preocupada, veo que ha cambiado en el tiempo. Esa es la zona puntual donde yo necesito que entonces pase Gaby a ver el paciente y me haga y tome la biopsia bajo los criterios que ambas vamos a discutir. Mira, Claro. Gaby, he visto que este paciente viene con unas lesiones de tales características, pero ha ido cambiando. Mira, ahora tiene una lesión ulcerativa aquí, no me gusta. Yo quisiera que tú tomaras una biopsia. Entonces ya la comunicación allí es importante porque De ya tú sabes acuerdo exactamente totalmente. dónde. De acuerdo al cien ¿Ok? por ciento, doctora. Y eso, o sea, trabajar en equipo, el trabajo multidisciplinario, no trabajar Por supuesto. aislados en consulta, salir más allá de las cuatro paredes del consultorio y tal cual, o sea, así como hacer la importancia o destacar la importancia de cada una de las especialidades pues, del área de la odontología. Y que así como quizás un odontólogo general, un cirujano, como usted comenta, etcétera, pueda identificar que hay algo obviamente anormal, una lesión, algo, pues entonces hacer la referencia correspondiente para mantener entonces los controles, todo y hacer los tratamientos necesarios. Por acá, fíjese, Claro que doctora, sí. Michelle Cali nos dice saludos desde Brasil, excelente discusión, lo pone en Saludos. portugués. Saludos desde Argentina también, nos dice María del Mar. Saludos, Mariana. Por acá nos piden que lo guardemos desde Venezuela, bueno, por los detalles que conocemos
con problemas de conexión y de la luz. Ya la primera parte saben que está ya en Instagram, en la parte de Instagram TV, y esta segunda parte también la vamos a guardar. Un beso a la doctora Yolanda Osorio, que también nos dejó un mensajito por acá. Y Saludos, amiga. por alguna razón se hayan conectado tarde o algo, que están saliendo en este momento que se está conectando muchas personas, tuvimos una conversación bastante amena y súper productiva con la doctora Janet López, donde su área de experticia es la medicina bucal y uno de sus temas clave es el lupus eritematoso, sus manifestaciones bucales. Entonces, bueno, ha estado realmente muy, muy productivo. Yo le agradezco muchísimo a mi doctora Bella por haber compartido Gracias, conmigo Gaby. este momento. Gracias, Gaby, por esta invitación. Te lo agradezco muchísimo. Me has permitido compartir con tus seguidores, con los míos. Ha sido muy grato. Agradezco también a todos nuestros amigos, personas que nos siguen, que estén conectados acá, escuchando. Estamos a la orden. En mi cuenta hay imágenes que he colocado de lupus. He explicado algunas cosas. Si hay alguna duda, estoy completamente a la orden. Gaby ya se comprometió a que va a poner a su disposición las directrices del artículo para que si quieren profundizar un poco más lo puedan revisar. Para mí, un placer hablar de este tema que me encanta y a lo que prácticamente me he dedicado. Es así, doctora. Fíjense que nos saludan desde Panamá, nos ponen gracias, Saludos. excelente live, excelente conversatorio. Y lo importante que lo conversábamos también para mientras hacemos el cierre, que a lo mejor esta cuarentena, pues esto es algo positivo que nos ha dejado, ¿no? Mantenernos actualizados de alguna manera, aprender, ¿por qué no?, de distintos temas. Y destaco pues precisamente eso, que así como usted hizo el comentario, no, bueno, yo repaso, estudio o leo o busco la manera de estar totalmente actualizada sobre el tema que va a conversar, pues yo también créame que lo he aprovechado muchísimo y he aprendido muchísimo pues de grandes doctores como su caso, que he tenido Gracias, Gaby. y pues le mando un beso gigante y le mando el mayor de los éxitos en nuevo proyecto en el que usted también se encuentra, doctora. Gracias, Gaby. Gracias. Yo te felicito por esta tremenda iniciativa. No solamente promueves la educación continua, sino que además las personas que hemos participado contigo en este proyecto que has iniciado a través de Instagram y tu red social, nos ha permitido a nosotros también actualizarnos y estudiar, leer, revisar literatura reciente para comentarla, hacerla pública también, un poco también un análisis crítico de lo que se lee recientemente para compartirlo con la audiencia y por supuesto que de allí siempre surgen ideas, Claro. siempre no solamente te actualizas, sino que además siempre surgen ideas y además te da como consejos para tú desarrollar mejor tu práctica profesional. Sí, fíjese que le ponen por acá, me ha permitido actualizarme, le pone Janina. Y tal cual, todos y hasta ideas de investigación, doctora, como lo que usted comentaba, que decía, ¿por qué no buscar esto? ¿O por qué no hacer esta investigación? ¿O por qué no irnos por esta parte también? Porque siempre va a haber algo que estudiar, algo que investigar, algo que repasar y esa es la idea. Entonces, y más, sobre todo en nuestra área de la odontología, que la idea es buscar siempre pues la excelencia, ¿no? O al menos intentarlo. Eso es así, hay que buscarla, por supuesto que sí, Un beso claro que sí. grande, mi doctora, y nos mantenemos en contacto. Gracias por la invitación, saludos a todos, gracias por conectarse, un beso grande, un placer. Gracias, chao. Chao. Ajá. Bueno, esta va a ser la segunda parte del live con la doctora Janet López. Me demoré un poquitín en iniciarlo porque estaba guardando la primera parte. De hecho, ya está montada en mi Instagram TV para que puedan verla y posteriormente voy a estarla subiendo también a mi canal de YouTube, que les invito a suscribirse, doctora Gabriela Lugo, donde voy a estar subiendo todos los Instagram Live que tengo pendientes. Este domingo segurísimo me pongo con eso. Me perdona la doctora que estaba haciendo el comentario de que, bueno, mientras montaba para que no se perdiera el material de la primera parte, pues lo estaba guardando rapidito y lo acabo
de dejar colgado en la parte de Instagram TV. Ok, doctora. Perfecto. Ujú. Continuamos entonces. Estábamos Ok. haciendo la diferenciación y usted me estaba comentando el por qué se indicaba el estudio con inmunofluorescencia en los casos de las biopsias que se realizaban para diagnosticar lupus. Precisamente qué podíamos diferenciar entre el lupus y el líquen y qué se podía observar puntualmente. De hecho, estábamos mostrando unas imágenes que voy a hacerles también el comentario que vamos a estar compartiendo el artículo de la doctora, que tiene la doctora, tanto, ¿me puede repetir la revista en la que está, doctora? Sé que es una revista de patología, pero no recuerdo el nombre. ¿Pudiera decirnos? Es el Journal of Pathology and Medicine, es un journal inglés. Allí lo van a poder conseguir y van a poder ver toda la información básica que estoy No, comentando doctora, en este momento. excelente, doctora. No, no diga ningún básica porque por algo es un estudio de referencia. Así que es un estudio de verdad muy, muy importante que vale la pena que todos tengamos acceso a esta información y bueno, vamos a estarlo compartiendo. Bueno, doctora, vamos a continuar. Me estaba comentando sobre esto, sobre la parte de la inmunofluorescencia, qué se podía observar, porque Ujú. digamos, la indicación para esto, lo de los criterios entre la OMS y los criterios de SHOT. Bueno, te comentaba que desde el punto de vista histopatológico incluso hay a veces dudas para diferenciar un líquen plano oral de un lupus eritematoso. Entonces, bueno, de allí siempre la insistencia de hacer la inmunofluorescencia directa. Es un estudio complementario, nunca va a sustituir al estudio histopatológico con la coloración Convencional. convencional. Okay. Ese es el gold estándar, siempre ha sido y lo será, pero es un estudio diagnóstico complementario importante en las enfermedades inmunológicas. Siempre que sea positivo para fibrinógeno, nosotros debemos entonces orientarnos hacia un diagnóstico de líquen y cuando nos muestre positividad para elementos inmunológicos como inmunoglobulina Gm y factor C3 del sistema de complemento, nosotros debemos entonces orientarnos por un diagnóstico de lupus. Eso es en el caso de una biopsia con fines diagnósticos. Ahora, cuando tomamos una biopsia de control, para descartar que alguna lesión pudiera estarse transformando en un carcinoma. En esa circunstancia, pues nosotros debemos enfocarnos en una biopsia de la lesión y se envía para su análisis histopatológico de rutina o convencional. Para buscar si hay algún cambio exacto en el epitelio o en el tejido conjuntivo que pueda indicar una características pues, de malignidad, ¿no? en la lesión. Correcto. Perfecto. Que me comentaba que estaba establecido de un 5% el porcentaje de potencial de malignización. En la literatura maneja un 5%, pero yo muy en lo personal creo que es incluso hasta inferior. Del líquen se maneja entre un 1 y 7% y varía de acuerdo a ciertas regiones geográficas. Sobre todo por formas de consumo de tabaco que a veces se relacionan, pero en realidad no excede el 5%. Eso es aproximadamente lo que se maneja la probabilidad de malignización de un lupus eritematoso. Perfecto, y que a pesar de la cantidad de tiempo, pues, que hacen continuamente revisiones, la OMS, pues, no lo han sacado de las lesiones que puedan ser potencialmente malignas o que puedan tener potencial de malignización. Se mantiene dentro de la, igualito, con eso pasa lo mismo que pasa con los criterios diagnósticos de la enfermedad. La Academia Americana de Reumatología, el Colegio Americano de Reumatología el año pasado, 2019, junto con una asociación europea antirreumatismo, hicieron una actualización de los criterios diagnósticos de la enfermedad. Y de esos criterios diagnósticos, cuando el paciente están divididos en áreas anatómicas y ciertos cambios patológicos que pueden estar presentes en el paciente, siempre se han considerado dentro de estos criterios diagnósticos las lesiones orales del lupus, muy especialmente la presentación clínica de úlcera. Esa es la presentación clínica específica que se maneja como un criterio diagnóstico. El año pasado actualizaron los criterios y a pesar de que lo actualizan, siguen estando las úlceras dentro de los criterios mucocutáneos para diagnóstico. Se deben tener 10 puntos de todas las opciones y las úlceras orales representan 2 puntos dentro de las escalas. Eso significa que evaluar la cavidad oral
en un paciente con sospecha de lupus es importante, porque lesiones ulcerativas son criterio diagnóstico de la enfermedad. Y mantener vigilancia constante de las lesiones presentes en boca es importante porque la OMS le incluye dentro de los desórdenes con potencialidad de malignización, aun cuando el porcentaje de riesgo Sea bajo, sea tan bajo. pero igual, claro, igual hay que Existe, tenerlo existe. en consideración y tomarlo en cuenta pues dentro de nuestro examen clínico de rutina, que lo comentábamos al inicio también, que muchas veces, exacto, porque si a lo mejor se encuentra una lesión a lo mejor aislada en paladar o algo que no se observe y que el paciente pues no tenga ninguna manifestación sintomática, que no moleste, que él ni siquiera se haya dado cuenta o algo, pues eso, ir más allá de el diente específico o del motivo de consulta puntual que pueda tener el paciente y siempre hacer una evaluación exhaustiva de la cavidad bucal. Lo importante de eso es importante Claro que sí. que haga esa acotación, doctora. Eso me parece muy importante. Ok. Mira, vamos a poner por acá, doctora. Fíjense que dice la doctora Eva Pimentel que tiene una pregunta. Dice, en estos pacientes inmunosuprimidos, al momento de hacer la biopsia, ¿considera necesario indicarle antibiótico-terapia preventiva o curativa o no lo manda? No lo indicamos. No está, no es una indicación que se haga de rutina. Tiene que haber un compromiso muy importante del paciente. El paciente tiene que, para hacer algo como eso, el paciente podría tratarse de un paciente que no está controlada la enfermedad y está en una fase aguda. En esos casos, más bien se procura que el paciente se estabilice para poder tomar la biopsia. ¿Ok? Sobre todo si es de cavidad oral. En ese Ahora, caso, si aún así, aunque tenga exacto la lesión, todo, pero si el paciente está en fase aguda, es mejor no tomar la biopsia en ese momento. no, es mejor esperar, sobre todo si el paciente está en una fase en la que se están haciendo todas las pruebas para el diagnóstico y está contemplada una biopsia de mucosa oral y el paciente hay un compromiso sistémico importante, porque muchas veces es un compromiso de vida, porque estos pacientes pueden llegar a estar muy graves. Es preferible esperar y tomar la biopsia o hacer la toma de la biopsia en el momento que el médico tratante lo indique. Eso. ¿Ok? Y sin embargo, no se contempla indicar tratamiento antibiótico preventivo. Importante dejarlo también claro, sobre todo la doctora Pimentel, que hace poco tuvo un conversatorio sobre antibioticoterapia. Acá Sí, lo estamos, vi, muy doctora, dándole también un interesante. poquito de antibióticos. Por acá preguntan, doctora, que si todos los pacientes de lupus eritematoso presentan manifestaciones bucales. Sé que lo comentamos al comienzo, pero bueno, si puede comentar un Bueno, poquito de esto. puedo darle incluso porcentajes. Se estima, ¿no? Es un porcentaje estimado. Se estima que el 50% de los pacientes que están diagnosticados en la forma sistémica de la enfermedad o como un LES tienen un 50% de probabilidad de tener lesiones en mucosa oral. Si el paciente está ubicado dentro del espectro cutáneo, solamente tiene lesiones en piel, las probabilidades bajan y se estiman entre un 25 y un 30% de probabilidades. Perfecto, Eso es más. pero igual es un porcentaje importante, o sea, igual Claro que sí. a considerar, Sí. exacto, porque entre un 50% y el otro entre un 25 y un 30, o sea, igual siempre hay que buscar entonces lesiones o manifestaciones orales. Así como digo eso, dando un poco de respuesta a Jenny sobre mi experiencia, es que aun cuando esos son los porcentajes que maneja la literatura, yo en la consulta a la que he asistido, tanto para hacer mi tesis como después como una profesora colaboradora de la consulta, es superior. El porcentaje es superior, en mi experiencia. Sin embargo, la literatura es muy clara en esos porcentajes. Cuando uno estudia el lupus oral, generalmente esos son los porcentajes que se manejan. Sin embargo, en mi experiencia es superior. Perfecto, bueno, respondida la pregunta de Jenny Castañeda, ajá, que hizo por acá. La doctora Eva Pimentel comenta también, dice, coincido contigo, antibióticos solo cuando sea necesario. Perfecto. Claro, está muy bien. Y sobre todo eso, que si el paciente por alguna razón está descompensado o está en una fase aguda o algo, pues lo importante es hacer su tratamiento con médico tratante, o sea, con su médico de referencia, con su médico de cabecera y posteriormente, entonces, hacer la biopsia de las lesiones correspondientes. Por acá, la colega Yaidilis Virgo es cirujano bucal también de la UCB, nos pone por acá, excelente Gaby y Janet.
Qué bueno. Saludos de Bilis. Doctora, cuéntame algún otro detalle que usted considera que a lo mejor se nos haya podido estar escapando o algún otro punto que pudiésemos enfatizar por acá. Bueno, yo creo que para dar un cierre es interesante enfocar esta enfermedad como una patología con riesgo de malignidad. En esos casos, ustedes cuando tengan pacientes en sus consultas, que sean pacientes que al llegar le hagan la historia, reporten que son pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso, siempre tengan presente que aun cuando el paciente no tenga conciencia de lo importante que es una evaluación por lo menos semestral, aun cuando esté muy controlada su enfermedad, ustedes deben sugerirle a su paciente que debe hacerse controles semestrales para evaluar, más allá de ver las condiciones de sus dientes y la condición periodontal, también evaluar la mucosa oral. Si ese paciente tiene lesiones en mucosa oral, así no las tenga, pero si tiene muy especialmente, y además están presentes en el paciente factores de riesgo como tabaquismo, por ejemplo, alcohol o algún otro factor que ustedes consideren, el paciente hace deportes al aire libre y tiene de repente lesiones en labio, o el paciente tiene lesiones en paladar, que son las dos zonas clásicas con mayor riesgo, la recomendación es el control periódico y además nunca está de más recomendarle ciertas opciones antioxidantes al paciente de manera preventiva, indicarle que debe tener una buena dieta, que en su dieta de manera habitual debe incluir vegetales que sean ricos en betacaroteno, vegetales naranjas, verdes, muy brillantes. Esa debe ser la dieta rutina de un paciente que tiene cualquier enfermedad en su cuerpo o, bueno, muy especialmente aquí en la boca, que tenga riesgo de malignidad. Y, por supuesto, siempre educar, sembrar conciencia. Eso es de lo Totalmente de más acuerdo con importante. usted, doctora. Fíjese que por acá, de hecho, nos pone la doctora Auber Brito, a quien le mando un saludo también. Nos pone, ¿cuál es Saludos, la amiga. importancia del médico bucal en el tratamiento y diagnóstico del lupus? Bueno, el médico bucal es realmente el profesional que si el paciente tiene lesiones orales debe llevar el control. Por el ojo clínico, eso que hablábamos antes, Gaby. Sí, claro. De aquí la importancia de trabajar siempre en conjunto, sobre todo cirujano, periodoncista, médico oral. Esa Exactamente, es una tríada importantísima, sobre todo en pacientes con enfermedades de carácter inmunológico, que es el caso del lupus. claro. Porque yo como médico bucal quizás tengo más el ojo clínico, de llevarle seguimiento a ese paciente, llevarle registro fotográfico muy minucioso, de yo ver cuando algo clínicamente no me convence, me tiene preocupada, veo que ha cambiado en el tiempo. Esa es la zona puntual donde yo necesito que entonces pase Gaby a ver al paciente y me haga y tome la biopsia bajo los criterios que ambas vamos a discutir. Claro. Mira, Gaby, he visto que este paciente viene con unas lesiones de tales características, pero ha ido cambiando. Mira, ahora tiene una lesión ulcerativa aquí, no me gusta. Yo quisiera que tú tomaras una biopsia. Entonces ya la comunicación allí es importante porque ya tú sabes exactamente dónde. De acuerdo al 100%, doctora. Y eso, o sea, trabajar en equipo, el trabajo multidisciplinario, no trabajar aislados, en consulta, salir más allá de las cuatro paredes del consultorio y tal cual, o sea, así como hacer la importancia o destacar la importancia de cada una de las especialidades pues, del área de la odontología. Y que así como quizás un odontólogo general, un cirujano, como usted comenta, etcétera, pueda identificar que hay algo obviamente anormal, una lesión, algo, pues entonces hacer la referencia correspondiente para mantener entonces los controles, todo y hacer los tratamientos necesarios. Por acá, fíjese, claro que sí. Michelle Cali nos dice saludos desde Brasil, excelente discusión. Lo pone saludos. Saludos desde Argentina también, nos dice María del Mar. Saludos, María del Mar. Por acá nos piden que lo guardemos desde Venezuela, bueno, por los detalles que conocemos con problemas de conexión y de la luz. Ya la primera parte saben que está ya en Instagram, en la parte de Instagram TV, y esta segunda parte también la vamos a guardar. Un beso a la doctora Yolanda Osorio, que también nos dejó un mensajito por acá. Y saludos, amiga. Por alguna razón se hayan conectado tarde o algo, que están saliendo en este momento que se está conectando muchas personas. Tuvimos una conversación bastante amena y súper productiva con la doctora Janet López, donde su área de experticia es la medicina bucal y uno de sus temas clave es el lupus eritematoso, sus manifestaciones bucales.
Entonces, bueno, ha estado realmente muy, muy productivo. Yo le agradezco muchísimo a mi doctora Bella por haber compartido Gracias, conmigo Gaby. este momento. Gracias, Gaby, por esta invitación. Te lo agradezco muchísimo. Me has permitido compartir con tus seguidores, con los míos. Ha sido muy grato. Agradezco también a todos nuestros amigos, personas que nos siguen, que estén conectados acá, escuchando. Estamos a la orden. En mi cuenta hay imágenes que he colocado de lupus. He explicado algunas cosas. Si hay alguna duda, estoy completamente a la orden. Gaby ya se comprometió a que va a poner a su disposición las directrices del artículo para que si quieren profundizar un poco más lo puedan revisar. Para mí, un placer hablar de este tema que me encanta y a lo que prácticamente me he dedicado. Es así, doctora. Fíjense que nos saludan desde Panamá, nos ponen gracias, Saludos. excelente live, excelente conversatorio. Y lo importante que lo conversábamos también para mientras hacemos el cierre, que a lo mejor esta cuarentena, pues esto es algo positivo que nos ha dejado, ¿no? Mantenernos actualizados de alguna manera, aprender, ¿por qué no?, de distintos temas. Y destaco pues precisamente eso, que así como usted hizo el comentario, no, bueno, yo repaso, estudio o leo o busco la manera de estar totalmente actualizada sobre el tema que va a conversar, pues yo también créame que lo he aprovechado muchísimo y he aprendido muchísimo pues de grandes doctores como su caso, que he tenido en Gracias, Gaby. y nada, y pues le mando un beso gigante y le mando el mayor de los éxitos en nuevo proyecto en el que usted también se encuentra, doctora. Gracias, Gaby. Gracias. Yo te felicito por esta tremenda iniciativa. No solamente promueves la educación continua, sino que además las personas que hemos participado contigo en este proyecto que has iniciado a través de Instagram y tu red social, nos ha permitido a nosotros también actualizarnos y estudiar, leer, revisar literatura reciente para comentarla, hacerla pública también, un poco también un análisis crítico de lo que se lee recientemente para compartirlo con la audiencia y por supuesto que de allí siempre surgen ideas, Claro que sí. siempre no solamente te actualizas, sino que además siempre surgen ideas y además te da como consejos para tú desarrollar mejor tu práctica profesional. Sí, fíjense que lo ponen por acá. Me ha permitido actualizarme, lo pone Janina. Y tal cual, todos y hasta ideas de investigación, doctora, como lo que usted comentaba, que decía, ¿por qué no buscar esto? ¿O por qué no hacer esta investigación? ¿O por qué no irnos por esta parte también? Porque siempre va a haber algo que estudiar, algo que investigar, algo que repasar y esa es la idea. Entonces, y más, sobre todo en nuestra área de la odontología, que buscar, la idea es buscar siempre pues la excelencia, ¿no? O al menos intentarlo. Eso es así, hay que buscarla, por supuesto que sí, Un beso claro que sí. gigante, mi doctora, y nos mantenemos en contacto. Gracias por la invitación, saludos a todos, gracias por conectarse, un beso grande, un placer. Gracias, chao. Chao.